una de las cosas que siempre se criticó a la 4T, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue haber eliminado el seguro popular, ¿sí? Y, y eso pues hacía una situación extraña porque un programa que claramente beneficiaba a las personas que no tenían protección médica, ¿sí? De pronto se les daba una opción pues adecuada, ¿sí? Era un beneficio claro para mucha gente, para millones de mexicanos. Y llega la 4T que supuestamente está para estar en apoyo a la gente más necesitada y se los quita. Hicieron varios intentos que fracasan y ahora van por un nuevo intento, el intento de universalizar el derecho a la salud. Pero, pues aparentemente sin ninguna condición. Sí, yo no sé si van ellos, los que sean beneficiarios, a tener que pagar alguna parte o qué cosa, pero da la impresión de que nosotros tenemos el esquema, sí, hospitalario, varios sistemas hospitalarios, no sé cuántos vayan a entrar en juego. No sé, por ejemplo, si alguien pueda ir al hospital de los militares, por ejemplo, a decir yo quiero que me atiendan. A lo mejor los militares sí les van a decir que se vayan a la chingada. Pero de que seguro van a recibirlos, van a ser los del Seguro Social, los de el ISSSTE. Y aquí hay situaciones un poquito raras porque estos sistemas de salud son financiados y se han establecido en condiciones de apoyo tripartita, particularmente el Seguro Social, donde una tercera parte la pone el gobierno, nada más una tercera parte, pero la otra tercera parte la ponen los propios trabajadores y la otra tercera parte la ponen los patrones. Entonces, ir a meterte ahí y generar una mayor cantidad de derechohabientes en ese tipo de hospitales cuando hay quejas y hay problemas actualmente para ello, significa que vamos a universalizar la mediocridad del sistema de salud mexicano. Eso es lo que se va a universalizar. Sí, salvo que le metan dinero, pero ¿de dónde van a sacar dinero si no tienen dinero? ¿Sí? Entonces, pues, vuelve a ser esta una situación demagógica típica de este gobierno de la 4T, desde mi punto de vista. Pero, por supuesto, aquí hay varias personas que seguramente tendrán puntos de vista diferentes. Y vamos a escucharlos. Ya trae el micrófono puesto Ranulfo y vamos a escucharlo, pues. Gracias. Pero no es ahorita, el tercer punto es donde me tienen que echar porras. Es donde los voy a necesitar. Oye, después de lo que dijo Salvador Borrego, todavía, bueno, adelante. Sí, mira, primero es muy importante señalar que el Seguro Popular como tal, como el nombre de Seguro Popular sí se eliminó, pero ha sido sustituido, primero fue sustituido por un nombre que hasta ya ni recuerdo, ¿verdad? Y luego después ahora por el IMSS Bienestar. Desafortunadamente en Nuevo León el gobierno del estado no ha firmado con el gobierno de la República para poder... No necesariamente, no es nada bueno, no ha firmado ni ese tema de salud y no ha firmado lo de los discapacitados, o sea, son firmas que están pendientes que podrían generarle beneficios a los neoleoneses y no se han realizado porque no hay la firma del gobierno. Entonces, si hubiera existido la firma del gobernador y tuviera el convenio, entonces Bienestar entraría en Nuevo León y entonces entraría completamente un beneficio similar al Seguro Popular. Okay, al tema. Seguro Popular. Entonces, definitivamente que ahorita es un momento muy difícil para poder aplaudir totalmente y echar fanfarrias y estar muy festivo. Pero el hecho de que se esté ya señalando el Sistema Universal de Salud, que inclusive es algo que se ha venido comentando desde los tiempos de Fox, de Calderón y de todo eso, de cómo universalizar el sistema de salud y no se ha podido hacer, o sea, darle salud a toda la población. El fondo del Sistema Universal de Salud es que toda la población que por alguna circunstancia no tenga acceso a la salud pueda hacer uso del mismo, o sea,
La gente que solicita apoyo, que anda enferma, que está en situaciones muy difíciles y que anda pidiendo a veces la caridad, pues va a tener la posibilidad de poder tener esa credencial universal para poder ir a tener el acceso a la salud. Y eso es lo importante y lo bueno de que vamos hacia ese camino, o sea, se va a estar estableciendo. Ahorita son momentos difíciles presupuestalmente porque el sistema no está, pero se está adecuando, se está fortaleciendo y hay el camino para darle salud a todos, que no es un privilegio, sino es un derecho. Muy bien, muy en línea con el discurso de la 4T, ¿no? O sea, tú por haber nacido mexicano tienes derecho a muchas cosas, ¿sí? Y nosotros te lo vamos a garantizar, sí, pero tú vas a seguir jodido y nosotros vamos a seguir gastando a los pendejos. Bueno, Te escuchamos, Lomas. hay varias incongruencias. Yo critiqué en una época mucho a mi abuela. Ella me decía, donde comen dos, comen tres. Pero ella de repente, ella tenía un jarrito para hacer frijoles. 1 litro de agua, medio kilo de frijoles, epazote, etcétera. Un día llegan los tíos, los primos, y de ese mismo jarro de frijoles le quiso dar de comer a todos. ¿Qué fue lo que les dio de comer? Agua con 3 frijoles nadando. ¿Qué es lo que está pasando con este sistema universal, pomposamente así llamado? ¿Qué me hubiera gustado? Que antes de que lo lanzaran, hubieran invertido en nuevas instalaciones, hubieran modernizado las que ya tenemos, tuvieran una mayor planta de médicos y tuvieran medicamentos reales. Ahorita el Seguro Social está saturado, desgraciadamente, y el sistema de salud está tronando. Fuera de la transmisión estábamos comentando situaciones de cómo ya se ha vuelto una tradición que la gente mayor ya ni siquiera se les explore, se les analice, se les haga una buena consulta. Llegan y ya prácticamente tiene lista la receta el médico. No hay suficientes espacios para atender a los pacientes. Y esto a mí se me hace algo terrible, porque si ahorita los que tienen derecho al seguro social son 10, con esta acción van a tener que ser 100 o 1000. ¿Cómo van a responder la gente del gobierno? Ahora Ranulfo dice, no, es que es a futuro. Bueno, primero hubieran construido la infraestructura y luego hubieran hecho la acción de anunciar el sistema universal. Y hay una acción que a mí me suena a corrupción. No han querido revelar cuánto ha costado y cuánto va a costar la credencialización de todos los mexicanos para que tengamos acceso a la salud. Va a ser una cantidad millonaria. Cada credencial, aunque cueste $1, estamos hablando de más de 100 millones de pesos. Pero yo lo veo con humor por una razón. Ya la señora Claudia nos aseguró que iba a haber un satélite, nada más uno, que va a poder brindar internet a todos los mexicanos. Nos habló de una supercomputadora que quién sabe dónde está. Nos habló también de un carro eléctrico que supuestamente ahorita ya debería de estar listo. López Obrador nos habló de una vacuna patria, que hasta la fecha, nada. Lo único que se ha estado haciendo es extrayendo millones de pesos o miles de millones de pesos en proyectos fantasmas. Claudia se va a ir y no va a haber ningún sistema universal de salud, aunque en la Constitución viene de que yo tengo derecho a la salud, pero no se han generado las condiciones para que tenga acceso a la salud. Nada más que Claudia nos estaba vendiendo fantasías, igual que Samuel, aquí en Nuevo León. Ahí la dejo. Muy bien, sobre este tema, Toño, te escuchamos.
A ver, en Déjenme el decirles, discurso... déjenme decirles que me están diciendo que el audio está excelente. Ok. Quiere decir que hemos elevado la voz lo suficiente, ¿sí? Les digo para que se mantengan en ese nivel de volumen. Gracias. A ver, levanta tanto. Sube la voz. No, que estás brincando. En el discurso, en la letra, en la ley, pues sí, suena muy bonito, pero los hechos, la práctica. Yo voy a hablar de lo que conozco, de lo que me consta. Por ejemplo, en Nuevo León, supuestamente todo el mundo debe de tener derecho a la seguridad social, al servicio médico. Recuerdo a aquel exgobernador Jaime Rodríguez de Bronco, y a él se le ocurrió decir que iba a eliminar la figura que sigue persistiendo de que Nuevo León es uno de los pocos estados, creo que son solamente 6 todavía, que usan esa figura. Cuando tú entras al servicio público, vamos a la burocracia como trabajador, dice la ley que a los 6 meses, un día, debes de adquirir tu plaza de base, y ya tienes derecho a todos los servicios como la seguridad social, servicio médico, bla, 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 bla. Aquí no. Aquí se sigue los contratos, los llamados interinatos de los contratos, y los trabajadores pueden pasar 6, 8, 10 años sin derecho alguno a la salud, a la seguridad social, etcétera. Aquí seguimos violando la ley. Cuando dice la Constitución que ya no debe de haber, ¿cómo se llaman? Outsourcing. Ese es básicamente es un outsourcing institucional. Outsourcing, sí. Pero bueno, más allá de eso, que se viole la ley aquí todavía, a la par que se da esa noticia de que viene la universalidad de los servicios médicos, también se da una nota que termina de oficializar algo que en la práctica ya existe, que le da acceso al gobierno federal y a los gobiernos a poder usar de manera temporal, entre comillas, vamos a decirlo, los fondos de los afores de los trabajadores. Ranulfo, las llamadas cuentas nacionales que ya existen aquí en el León, bueno, ya eso ya se está permitiendo, pero es a lo que voy. Un poquito del ruido ahí de la oposición dice aguas con la universalidad del servicio médico, porque ellos piensan que el paso 2 sería avanzar hacia la universalidad de las afores por el sistema de retiro. Entonces, sí hay un estudio por ahí por parte de algunas gentes de la izquierda, sí hay una propuesta ya en el Senado de crear las pensiones del bienestar. No es ruido nada más, sí ya existe, ya hay este proyecto, donde el gobierno proponía apropiarse para sí, vamos a decir, estatizar todos los fondos de las pensiones para que el gobierno pueda hacer uso de eso y usar los fondos de las personas que sí aportamos a un fondo de retiro para que de manera solidaria de ahí se financien las pensiones de quienes no tuvieron manera de aportar. Eso es un proyecto ya de ley. Tú eres beneficiario de la clínica de la sección 50. Yo tengo León. Tú tienes León, no tienes la sección 50, tienes los dos. Bueno, vamos pensando en la sección 50. ¿Ese tipo de clínicas van a estar abiertas en este contexto de universalización? En teoría, la primera etapa era como que una portabilidad, así se había manejado desde la época de Vicente Fox, que decía que si yo tengo León y yo necesito consultar cardiología, yo podía decir, ¿sabes qué? Quiero que me den un pase a la clínica 34 del IMSS, porque ahí están los mejores cardiólogos. Y mi servicio médico le pagaba de las aportaciones a el IMSS, lo correspondiente en los gastos. ¿Sí? Ese tipo de situaciones en la práctica sí se hacen, ya se hacen. Sí, pero me refiero a los que no tienen servicio. Ese es el punto. Ahí es donde ya la marrana todo el rabo, porque ¿cómo voy a pagar yo por alguien que no ha hecho sus aportaciones? Claro, ese es el punto. Porque sí, de entrada, en un primer origen sí estaba bien, porque decía, ok, va como una portabilidad. Yo de la sección... Pero es otra cosa, es una negociación entre instituciones. Exactamente. Ambas sostenidas con aportaciones de la gente. Ahí sí llega, todavía, y aquí era complicado. Así es, y aquí llega alguien que no está aportando nada y de repente va a reclamar un servicio,
Y bueno, ok. Pero para mí, este es el paso número 1 para ir hacia el decomiso de las Afores y van a ir ya hacia una sola pensión universal para todos. Muy bien. Y agua, porque de ahí nos van a homologar. Pero en lugar de que vayamos a la alta, vamos a ir todos a la Muy bien. baja. Sobre este tema te escuchamos, Ernesto. Ay, caray. Bien. Antes de entrar al tema, me gustaría contestarle a la gente que habla diciendo que no viene porque aquí se utiliza una frase de los congales del bienestar. Cuando en la sociedad se utiliza la sátira en la crítica, normalmente la sátira es de exageración, se exageran y se ridiculizan las cosas, los hechos, las personas o las instituciones. Cuando alguien se siente ofendido o se siente mal por esto, es porque está aceptando que esa situación, ese defecto, existe. Cuando hablas de los congales del bienestar, lo estás haciendo como una crítica, una burla, porque han cometido muchos errores generando instituciones como esta, que la verdad que es de imaginaria, pero que en realidad representa una realidad, como el famoso Instituto para Devolver al Pueblo Robado, o como el famoso que el instituto o organismo que sucedió a la CONASUPO. Cuando quienes están en esta posición de defensa del gobierno a ultranza, pues se dan por ofendidos, porque sienten, pues que es verdad, esa es la realidad. No que los vayas a hacer, sino la burla, la chacapería de que te estés burlando de las tontejadas que se hacen. En fin, eso es para decirle a la gente que hay que aceptar la crítica, no hay que ser tan débil de pie, tan ligerito de pie, ni de carne, ni de piel. Pero en fin, el tema es la salud a nivel mundial, o total, o de todos los mexicanos. Yo le preguntaba aquí a mi amigo Ranulfo que si él era usuario del IMSS. Yo tengo la fortuna o la torpeza, o como le quiero llamar, de ser usuario del IMSS, y soy un convencido del IMSS. Como no tienen una idea. Conozco la clínica 3, los 4 pisos, sé qué elevadores hay, si hay o no hay elevadores, conozco cuántos consultorios hay, cosa que tú no tienes, porque es gente que nomás va de vez en cuando, todos los meses, sí, a recoger a lo mejor nada más sus medicinas, pero no tiene idea de cómo funciona. Yo tengo la ventaja de ser amigo de muchos doctores, no de esa clínica, sino de varias clínicas, incluso de la 34. Cuando yo comentaba con ellos cómo veían el problema, ellos me decían: Ernesto, el IMSS ha dejado de tener apoyos desde hace mucho tiempo. No en este sexenio, ni en el anterior, ni en los otros. Siempre fuimos una caja de ahorro para el gobierno. Y decía, la realidad, ¿cuánto tiempo, amigo Ranulfo, te dan para un análisis? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Más de 30 días, maestro. A las pruebas me remito. Yo acabo de ir a pedir precisamente un examen de la vista para mayo. Ahora resulta que es depende del tipo. ¿Y uno de azúcar? Normalmente son 90 días. Normalmente No, espérame. O sea, lo que te quiero... Mira, a mí me dan la cita un mes y en ese intervalo
te dan para que Bueno, vayas un al mes, laboratorio. ¿te gusta un mes? Y en el laboratorio te ponen unos días antes de la próxima cita para que... Imagínate, con los que tienen, te dan un mes. Tú tienes un número ya muy grande de derechohabientes del Seguro Social, que no le das buena atención. ¿Cuántas horas tienes que dedicarle a que te atiendan? Chécale. Entonces, cuando tú ves una realidad, me decían, Ernesto, nosotros tenemos un médico, me dice, tengo que ver entre 30 y 40 agentes diarios. Es imposible, incapacidad para que el médico te atienda bien. Dice, no podemos darnos abasto. Ese es el manejo real. Imagínate que de pronto, si tú tienes 1000 personas que van al Seguro Social. Hola, buenas tardes. Y de pronto te aumentan a 10,000 el número de personas. Es la más grande tontera o pendejez que habrá que buscarle una definición, porque la verdad es increíble. En el IMSS, por ejemplo, hay cuestiones de atención de primera. La clínica 34, mis respetos, pero ellos también están sobre protegidos, sobrevalorados y sobre enviados de personas. Le dan servicio a varios estados de la República. No es Nuevo León. Entonces, le complicas a la gente. Si ustedes no lo saben, ya vean, ha habido denuncias de doctores internistas debido a la carga de trabajo que tienen y a la imposibilidad de cumplir por la falta de muchos elementos. Si tú le cargas más gente a un organismo como el IMSS, y al rato me voy con el ISSSTE, mi hermano fue uno de los derechohabientes de este servicio. Igual, a lo mejor un poquito mejor que el IMSS, pero las diferencias no son grandes. Cuando tú haces este tipo de situaciones, son más bien un reflejo de la incapacidad para dar servicio en este momento. Y la mejor manera de paliar una cosa cuando no la puedes hacer es subirte al tren de la esperanza. Vamos a tener todos los mexicanos un servicio de calidad. Vamos a tener un servicio de salud como Dinamarca. Entonces te volteas a ver y dices, carajo, pues ya son 7 días, 7 años, 7 meses, ¿qué vamos a pasar? 7 centurias, porque seguimos igual. A mí me parece, y lo creo, y lo pienso, que las circunstancias que el país tiene hoy tienen que crear tontejadas para divertirse y tratar de entretener a la gente crítica. Hacerlo, yo te pregunto, ¿lo pueden hacer? Han hecho lo mismo que el Instituto de Devolver lo Robado. Anda un cheneque por aquí generando problemas. Entonces, a mí me parece que fue eso, una medida imaginativa de uno de los asesores de la presidenta, que sé quién es, ya les digo quién fue, que le soltó la posibilidad de esta pendejada, con muchas pendejadas que han hecho que la presidenta diga. Para mí, sigue siendo y va a ser una de las pendejadas similar a las dos cosas que presenciamos, que ya se ha acabado, pendejada como la rifa del avión y como tantas otras que hemos escuchado. En fin, creo que es la peor estupidez y pendejada de lo que va de este año. Muy bien, sobre este tema, Toño, te escuchamos. Ya es la segunda ronda, sí. Les voy a pedir que sean muy específicos. Bueno, uno regularmente cuando va al seguro, yo llevé a mi suegra, la tuvieron 3 días porque no había un médico que pudiera atenderla. Ahí estuvo en urgencia sentada en una silla, no había un cuarto para asignarle. Y su problema no era trascendente, era una pústula, una infección que tenía porque ella es prediabética y tuvo un problema de salud. ¿Qué hicieron? Le hicieron una curación y la regresaron a la casa
por unas medicinas que no le iban a servir para nada. Buscamos una clínica, se llama, y no es Gol, se llama Hospital del Pie Diabético. Nos cuesta entre 500 y 800 pesos la pura consulta y es 2 veces por semana. Entonces, aunque nos esté dando el gobierno y les esté dando a los mayores de 65 y más, ahí se les va a ir la beca que les dan, el apoyo social, y no van a completar para recuperar su salud. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es que no tienen un stock suficiente de medicinas. Se supone, mi suegra es afiliada al IMSS, se supone que en el servicio deberían de tener inyecciones de emergencia. Usted trae una infección, la inyectamos, la estabilizamos, la pasamos a cuarto y la estamos atendiendo hasta estabilizarla. No, la tenían sentada allí delante de personajes con diversas enfermedades pulmonares, esto, lo otro. Gracias a Dios, por decirlo de alguna manera, no se genera allí de repente alguna situación de mayor riesgo por el contacto por tanto tiempo con otra gente que trae otro tipo de problemas. Número 2, siempre nos queremos desquitar con el personaje más cercano, con la enfermera, con el doctor. Con el primero que vemos enfrente, con ese nos queremos desquitar. Yo entiendo, pero no justifico, y va algo muy desagradable que los doctores vivan esta situación. Platicando con un médico, él me decía, era yo en un día muy complicado, muy complejo, lo más que puedo atender son de 8 a 10 personas en un día con una chinga encabronada, porque ese es mi espíritu. Tengo de 30 y 45 minutos a cada paciente, porque tengo que ver su perfil psicológico, tengo que explorarlo, tengo que hacerle un diagnóstico en base a la verbalización, etcétera, etcétera. O sea, para atender la cantidad de enfermos cada médico en el Seguro Social, en el ISSSTE, está bien cabrón, porque les asignan una cantidad enorme, y aparte, y con esto termino, el estrés que viven los médicos de una sobrecarga de trabajo, no nada más los médicos, los maestros están jodidos a veces por la sobrecarga de trabajo, la mayoría de los empleados, cuando tienen una sobrecarga de trabajo, les da de la fregada. 2 cosas, no tenemos por qué echarles tanto la caballería a los médicos y a las enfermeras, y es una fantasía, es una ilusión más de la 4T. Esto es una ilusión corrupta, ya que ni siquiera nos ya han dicho cuánto se van a gastar en las credenciales. Habría que ver quién se va a quedar con ese negociazo. Muy bien.